administrativas de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la materia de negociación y solución de conflictos, materia que es impartida por el reconocido perito Douglas Torres Grau. Nos hemos reunido para realizar este video con el fin de exponer nuestro punto de vista sobre el origen del conflicto. El 21 de mayo de 1999, Ecuador firma un contrato con Oxy para que esta empresa explote el bloque petrolero número 15. El 19 de octubre del año 2000, Oxy suscribe un acuerdo con la empresa canadiense AEC, filial de Encana, en el cual cede el 40% de sus participaciones. El 31 de octubre del 2000, la empresa AEC y Oxy formalizaron un acuerdo de operación conjunta. El 15 de marzo del 2004, Oxy informa mediante una misiva a la auditora Moore Rowland, contratada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, sobre el acuerdo con AEC, que solamente es para la transferencia de intereses económicos y no es un convenio de operación. El 14 de julio del mismo año, la auditora recomienda que Oxy debe pedir la aprobación del Ministerio de Energía y Minas sobre el acuerdo con AEC. Al día siguiente, Oxy pide autorización al Ministerio de Energía y Minas que le autorice transferir el 40% del cese de derecho de campo petrolero. El 24 de agosto del mismo año, la Procuraduría General del Estado solicita al Ministerio de Energía y Minas que dé por concluido el contrato con la empresa norteamericana Oxy por violación a la ley de hidrocarburos. El 5 de octubre del 2012, el CIADI ordena al Ecuador pagar una indemnización de $1.700 millones a Oxy tras concluir que el Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones. La posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la Ley de Administración Pública para extinguir unilateralmente un acto administrativo de modo análogo la resolución contractual a título de sanción, cuando medía culpa del administrado por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. El artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, vigente de la época de el Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad de los contratos si el contratista traspasare derechos o celebrar el contrato o acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos, sin autorización del Ministerio. El artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos señalaba: la declaración de caducidad de un contrato implica la inmediata devolución del Estado de las áreas contratadas y la entrega de todos los equipos, maquinarias y otros elementos de exploración o de producción, instalaciones industriales o de transporte, sin costo alguno para Petroecuador, y además la pérdida de automática de las cauciones y garantías rendidas según la ley y el conjunto de las cuales quedaron a favor del Estado. Por último, el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos vigente señalaba: la transferencia de un contrato o cesión de terceros será nulo y no tendrán valor alguno, no procede autorización del Ministerio del Ramo, sin perjuicio de la declaración de caducidad de derechos provenientes de un contrato según lo previsto en la presente ley. El Tribunal de Arbitraje no tenía competencia para resolver el caso de la demanda de Oxy en contra de Ecuador, mientras que el Tratado Bilateral de Inversiones, que fue nombrada en su demanda, establece que por lo menos debieron de existir 6 meses de anticipación. La normativa ecuatoriana no era impedimento para que la caducidad del contrato fuera discutida en el arbitraje internacional, pues el Ecuador no podía utilizar su propia legislación para poder eludir el comportamiento del desarrollo del arbitraje internacional. La transnacional argumentó que en el contrato de participación no existía alguna cláusula sobre la renuncia de la legislación del FIADI. En el artículo 21.4 decía sobre el procedimiento para la terminación de un contrato. El 5 de octubre del 2012, la Procuraduría General del Estado fue notificada con el laudo de daños y responsabilidad emitido por el Tribunal Arbitral CIADI, que resolvió la demanda planteada por la transnacional petrolera occidental Oxy contra el gobierno ecuatoriano.
el cual se caducó el contrato por la explotación y exploración del bloque 15. El laudo no fue unánime, pues uno de los miembros del tribunal, la profesora Brigitte Stern, dictó una enérgica opinión disidente. La pretensión de la transaccionaria era que el Ecuador sea condenado a pagar 3.370 millones de dólares, mientras que con el laudo se obligó al Ecuador a pagar una indemnización de 1.770 millones de dólares más intereses, con el argumento de que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal también concluyó de que la petrolera violó el contrato de participación al no obtener la autorización del entonces Ministerio de Energías y Minas para la transferencia de derechos mediante un acuerdo con la canadiense Alberta Energy Corporation. El orden público como límite a la autonomía de la voluntad y causa de la nulidad del laudo arbitral nos indica que cuando la materia resulta en el laudo correspondiente no es susceptible de arbitraje. Lo que se cuestiona es la licitud del objeto del convenio de ese arbitraje, ya que esa materia por vía ejemplificativa ya haya sido decidida en una resolución firme o que se encuentre inseparablemente unida a otras, por lo que las partes no tienen derecho de disposición sobre ellas y revela que existe una falta de competencia en el árbitro. En la Constitución de la República del Ecuador a la Asamblea Nacional le corresponde la aprobación de la ratificación o de la denuncia de los tratados internacionales que se refieran a los siguientes casos. Primero, cuando se refieran a materia territorial o de límite. Segundo, cuando establezcan alianzas políticas o militares. Tercero, cuando contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. Cuarto, cuando se refieran a los derechos y garantías que se encuentran en nuestra Constitución. 5. Cuando comprometen la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Cuando comprometen al país en acuerdos y de integración y de comercio. 7. Cuando atribuyan competencias privadas del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. El 30 de octubre del 2012, la Asamblea Nacional adoptó una resolución que entre lo más importante señala declarar como política de Estado la acción que impulsa el Estado ecuatoriano en defensa de sus intereses en la controversia con la empresa occidental y el reclamo de la nulidad del laudo emitido el 5 de octubre por el SEADI, puesto que la caducidad se dictó en estricto cumplimiento tanto de la ley como del contrato expresamente firmados por la OEPC. Convocar a todas las funciones del Estado y al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unidos y movilizados por encima de cualquier interés político o corporativo, para afrontar con los medios legítimos y del derecho nacional e internacional se consume esta amenaza a la dignidad y soberanía nacional. Laudos del SEADI que desconocen la soberanía jurídica y política de los países integrantes del Parlamento Latinoamericano, poniendo en situación de privilegio a los inversores extranjeros por sobre los nacionales, con la finalidad de obtener pronunciamientos que eviten el necesario control de constitucionalidad de cada Estado. La compañía transfirió el 40% de sus derechos a la canadiense Alberta Energy Corporation en el año 2002, quien posteriormente lo cedió a Incan. Oxy incurrió en una serie de infracciones técnicas por sobre la explotación de los campos a su cargo, razón por lo que pesaban sobre la petrolera varios expedientes administrativos. En conclusión, el caso que nos ocupa es un caso de extrema complejidad en el que han trabajado denotadamente los integrantes del tribunal durante muchos años. El análisis de los hechos y el derecho indican que la demanda actuó de manera desproporcionada al realizar a la grave violación de sus leyes por parte de los demandantes. Los daños se fundan en bases jurídicas completamente erróneas para ser más precisos los principios aplicados para obtener tales